Hola, ¿qué tal, profesor? Soy Arjuli García, estudiante de la materia Investigación Audiovisual y de Prensa, y con el presente video pretendo exponer los dos siguientes puntos. En primer lugar, lo que es la investigación de medios impresos y en segundo, el análisis morfológico de prensa. Iniciando entonces con lo que es la investigación de medios impresos, este abarca también lo que es el análisis morfológico según la teoría de Jacques Kayser, en este momento exclusivamente para la prensa escrita, ya que es un sector que es muy amplio y diversificado como para ser objeto de un estudio homogéneo. Asimismo, el análisis de medios impresos pretende revelar lo que el periódico quiere comunicar a sus lectores y cómo ellos se ven influenciados por una lectura normal. Cabe destacar que no es el texto en sí lo que llama más la atención de los lectores, sino la forma del texto, lo que es captado por ellos y lo que es resguardado en su memoria. Entonces, continuando con el segundo punto, lo que es el análisis morfológico de prensa, esto habla sobre lo que son las características fundamentales del periódico. Según el análisis de prensa de Kayser, él explica que el análisis morfológico está dividido en tres partes. La primera sería la personalidad del periódico, la segunda sería la morfología del periódico y la tercera la valorización. Entonces, en primer caso, lo que es la personalidad del periódico, este está subdividido en dos partes. El primero sería el registro de identificación, tomando en cuenta que en el registro de identificación están las características más importantes del periódico y para hacerlo se deben tener en cuenta 15 puntos. Vamos a nombrar algunos, lo que sería el nombre del periódico, también el domicilio legal del periódico, su periodicidad o el momento de salida a la calle. Esto puede ser en la mañana, en la tarde. Entre otros puntos también sería el tiraje y también podría estar el precio. El segundo punto, o el segundo subpunto de la personalidad del periódico sería el expediente de identidad, que serían estas características que complementan el registro de identificación y en el expediente de identidad conciernen lo que sería la estructura jurídica y financiera del periódico, también la línea y acción política, como también podría verse dentro de esto lo que es la organización de redacción y lo que sería entonces los periodistas titulares o los corresponsales. Ok, continuando con el segundo punto de Kayser, la morfología del periódico. Aquí vamos a estudiar lo que es el periódico en sí, en su estructura y los elementos que lo conforman. Iniciando con los elementos de la estructura, aquí vemos los títulos, las ilustraciones y los textos. Los títulos, por supuesto, son los que llaman más la atención del lector y los podemos diferenciar por su estilo y presentación. Las ilustraciones, aquí en el análisis morfológico vamos a estudiar todas las ilustraciones que no tengan que ver con publicidad, y los textos los podemos diferenciar por su contenido, objeto y o presentación. Continuamos entonces con la clasificación de los contenidos y tenemos la clasificación por géneros. Los géneros pueden ser informativos, que es los que relatan un hecho que le acontece a un ser humano o que tiene que ver con de su interés. Están los artículos, en donde se realizan opiniones sobre estos hechos, y las mezclas de informaciones y o comentarios, o las asociaciones de géneros informativos y de comentarios. En esto de esto podemos hablar como sería la entrevista o la encuesta. Otra de la clasificación sería la clasificación según el origen. Esto puede ser bien elaborado ya sea por el periódico o contando con las colaboraciones de periodistas que estén en la nómina del periódico o fuera de la nómina. También están las agencias informativas y los comunicados oficiales que sean realizados por el gobierno o también por gobiernos extranjeros. Cabe destacar que también hay orígenes que no son conocidos, que no tienen, mejor dicho, un origen conocido. La clasificación, continuando con las clasificaciones, está la clasificación según el marco geográfico. Esto como tal no tiene que ver con el origen, sino que tiene que ver con el contexto en donde se realiza la información, ya sea en este caso nivel nacional, regional o internacional. Otra de las clasificaciones sería según el objetivo. Como todo texto puede ser informar, educar o entretener. Otro punto sería la clasificación según el contenido. En estos podemos tener comúnmente
unos contenidos como lo que es política, sociales, internacionales, deportes, artes, etcétera, pero también está la clasificación según el contenido de Kaiser, y en este aspecto podemos estudiar asuntos interiores que tienen que ver con la política gubernamental o asuntos internacionales que tienen que ver, por supuesto, con gobiernos extranjeros. También Kaiser clasifica asuntos como niños y mujeres, también turismo. En las ciencias coloca lo que es la medicina, y también habla de ciencia y técnico y ciencia avanzada. Ok, una vez ya estudiado todas estas clasificaciones, tenemos los métodos y las reglas que se realizan en la morfología del periódico. Por supuesto, como todo análisis necesita ciertas reglas. Entre ellas pudiesen estar lo que es evitar clasificar muy detalladamente, porque esto nos evitaría lo que es los porcentajes pequeños, y otra de las reglas pudiese ser, o es mejor dicho, realizar una hipótesis antes de la clasificación. Una vez esté realizada esta hipótesis, seguirla al pie de la línea y no desviarnos de los objetivos trazados. El último punto de la morfología del periódico sería el procedimiento de recuento, teniendo en cuenta que vamos a estudiar o vamos a realizar el porcentaje de todos los elementos que conforman el conjunto estudiado, que en este sentido sería el periódico, y con estos elementos me refiero a lo que es el título, las ilustraciones y los textos. Por último, y la tercera parte, según Kaiser, del análisis morfológico está la valorización. En este aspecto tenemos lo que es la ubicación, que está subdividida por la paginización. Obviamente la página más importante es la primera página o primera plana, y el segundo subpunto sería el lugar de la página. Las personas regularmente leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por lo tanto, un lugar privilegiado sería la primera cabeza a la izquierda, la primera cabeza de la columna a la izquierda. Ok, el segundo punto de la valorización serían los títulos, que están de importancia real, están los títulos de importancia relativa, y están los títulos que destacan por su contenido. El tercer punto de la valorización sería la presentación. En él podemos entrever la ilustración, la tipografía, la estructura. Esto sería como tal la presentación, lo visual, lo que primero capta el ojo, y la lectura, por supuesto. Y por último está la selección en cuanto a los temas de la valorización, y esto lo vamos a ver más detalladamente con el análisis, con la segunda actividad que vamos a hacer en equipo. Con esto termino por cuestiones de tiempo, disculpe la premura, y será hasta la próxima.